Bienvenidos nuevamente, queridos estudiantes, padre de familia. El día de hoy vamos a trabajar el área de religión con un nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar acerca sobre los 12 discípulos de Jesús. Para eso quiero invitarte a observar detenidamente el siguiente video. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Jesús hace nuevos amigos. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 9 versículo 13 que dice: Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El mensaje es: Dios nos invita a todos a unirnos a su familia. ¿Alguna vez te sentiste muy solo, como si nadie se preocupara por ti y que no tenías amigos? Eso era exactamente lo que sentía Mateo hasta que llegó Jesús. Entonces todo cambió. Probablemente sucedió así. Cuando los romanos conquistaron Judea, demandaron que todos los judíos pagaran impuestos. A nadie le gusta regalar dinero, especialmente a un ejército de ocupación. Casi todos estaban enojados por esto. Muchos trataban de pensar en formas de evitar pagar los impuestos. Los romanos contrataban gente judía para que los ayudaran a recaudar impuestos, y así fue como Mateo consiguió trabajo como cobrador de impuestos. Su trabajo era asegurarse de que la gente pagara. Pronto, todos sus viejos amigos dejaron de hablarle. Su familia no quería tener nada que ver con él. Los romanos, en realidad, tampoco lo querían. Lo trataban como a un siervo y generalmente lo ignoraban. Los únicos que le hablaban eran los demás cobradores de impuestos. La gente solía decir que todos los cobradores de impuestos eran mentirosos, estafadores y ladrones. Pero había buenos y malos cobradores de impuestos. Los romanos no les pagaban por cobrar impuestos, simplemente suponían que cobrarían un poco de más y se guardarían ese dinero extra que recaudaban. Por lo tanto, casi todos los cobradores de impuestos cobraban a la gente más de lo que correspondía. Por algún tiempo, Mateo había escuchado hablar de un hombre llamado Jesús. Si bien la gente no le hablaba a él, mientras esperaban para poder pagar conversaban entre sí y Mateo los escuchaba hablar. Así es como se enteraba de lo que estaba pasando en la ciudad. Jesús parecía ser un hombre maravilloso. Ayudaba a la gente que nunca había podido caminar ni ver. Mateo a veces veía a alguien que corría y saltaba de alegría. La gente decía que Jesús les había perdonado los pecados, y Mateo se maravillaba de todo eso. También sabía que había hecho cosas malas. ¿Podría Jesús perdonar sus pecados? ¿Alguna vez Jesús querría hablar con él? Entonces, un día ocurrió algo maravilloso. De repente Jesús se paró frente a Mateo y le habló. Jesús dijo: Mateo, ven, sígueme. Mateo no dudó, se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Mateo decidió seguir a Jesús, ser uno de sus ayudantes. Y como quería que todos lo supiesen, ofreció una gran fiesta. Quería que ellos también conocieran a Jesús. Los escribas y los fariseos fueron a ver lo que estaba ocurriendo. Vieron que Jesús era el invitado de Mateo, lo vieron comer con los recaudadores de impuestos y se escandalizaron. Jesús, ¿por qué comes con los cobradores de impuestos y con los pecadores? Jesús levantó la mirada y sonrió. La gente sana no necesita médico. Solo los enfermos necesitan médicos. Yo no he venido a decir a los justos que se arrepientan. He venido para ayudar a que los pecadores se arrepientan. La respuesta de Jesús les dio esperanza a todos. Nadie ha de quedarse fuera de la familia de Dios. Todos son bienvenidos a entrar. ¿Y tú?
¿Te has unido a la familia de Jesús? Jesús fue elegido para salvarnos del pecado. Jesús hizo un llamado a sus 12 discípulos. Dos de los discípulos de Juan, al oír eso, siguieron a Jesús, viendo que le seguía preguntando qué quería. Ellos deseaban conocerle y saber dónde el maestro se hospedaba. Andrés, que era uno de los dos, al encontrar a Simón, su hermano, le contó la novedad. Dijo que encontraron al Mesías, lo que prometió el profeta, y llamó a su hermano para que conozca a Jesús. Jesús subió a un monte para orar, para conversar con su Padre, con respecto de quiénes serían sus seguidores, cuántos eran. Luego, al amanecer, regresó Jesús con la certeza de que el Padre le había mostrado cuáles serían sus cercanos seguidores. Luego, en el siguiente día, Jesús pasó por la orilla del lago Genesaret. La gente lo seguía, querían escuchar sobre el reino de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado mientras lavaban las redes. Jesús tuvo una idea. Descubrió que el barco era de Simón y se lo pidió prestado. Enseguida subió al barco y, alejándose un poco de la orilla, empezó a hablar al pueblo. De esta manera, todos podían verlo y escucharlo. Felices los que escuchan estas palabras y las obedecen. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echa las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Este no es el mejor horario para la pesca, pero como tú, quien me lo manda, echaré las redes. Así lo hicieron. No podían creer en lo que Jesús hizo. Hizo aparecer una gran cantidad de pescados, es decir, un milagro. Al ver a Simón la pesca milagrosa, se quedó perplejo y cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Sin embargo, Jesús miró dentro de sus ojos y le dijo: sígueme. No temas, Simón Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Vosotros también vengan. Andrés, hermano de Pedro, y sus dos socios, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Al día siguiente Jesús decidió salir de Galilea y en el camino encontró a Felipe, donde Jesús le gustó y le dijo: sígueme. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel que fue tan anunciado por los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Le pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe entonces lo invitó para que lo vea con sus propios ojos. Y así fue como Felipe formó parte de los 12 elegidos, que más tarde serían llamados apóstoles. Cuando Jesús vio a Natanael llegando, dijo: he ahí un bueno israelita, justo y sincero. Preguntó Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús: te he visto cuando aún estaba debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Maestro, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Rey de Israel? Jesús eligió a sus 12 apóstoles: Simón, Pedro y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo,
Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que vino a ser el traidor. Les declaró apóstoles para que estuviese con él. Ellos serían enviados a predicar, a sanar los enfermos, tendrían la autoridad para rechazar demonios. Jesús llama a los suyos, Él sigue llamando a cada una de una manera especial. Muy bien, campeón. Hemos visto una breve historia sobre cómo Jesús encontró a sus 12 discípulos. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes, y nos vemos en una oportunidad.